tengo el remedio. 7:35 de la mañana y hoy en Le Tengo el Remedio tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar de lo que significa la ruina que trae el cáncer, cuáles son esos gastos que acarrean las familias pues, que llevan esta difícil enfermedad y cómo lograr que la gente no abandone los tratamientos. Pero algo muy importante y es también conocer de cerca las cifras, cuántas personas la padecen o cuántas personas en un círculo laboral o familiar pues tienen relación con alguna persona que haya padecido la enfermedad y por eso aquí en nuestro estudio nos acompaña Diana Esperanza Rivera Rodríguez, directora ejecutiva de la Fundación Ellen Reiner de Casas y quien nos va a hablar justamente de estos índices y de cómo afrontar eso que ustedes han denominado la ruina del cáncer. Bienvenida a este espacio. Hola, pues buenos días. ¿Qué es la ruina económica del cáncer? Es un efecto adverso del tratamiento. Las personas que padecen cáncer, si bien en el caso de Colombia el sistema de salud cubre su quimioterapia, radioterapia, cirugía, los procedimientos que requieran, hay ciertos gastos que no cubre el sistema de salud. Y eso hace que una persona deba muchas veces abandonar el tratamiento porque el dinero no le alcanza. Entonces, el transporte. El sistema de salud no te da el transporte si estás en Bogotá, si estás en Medellín, en cualquier ciudad. Y debería cubrirlo cuando lo mandan a la persona a un tratamiento interdepartamental, pero no lo hace. Entonces, cuando no hay el dinero del tratamiento, no se llega. Y si no llegas, pues obviamente la enfermedad avanza. Y aparte, perdón, le interrumpo, bienvenida, y aparte de eso, bueno, la situación emocional que ya vamos a ir tocando tema por tema, el problema tan impresionante que hay dentro de una familia en el tema emocional. Y aparte de eso, listo, entonces le mandan no sé cuántas quimioterapias y la EPS no le aprueba. Y entre más se demore, pues más crece el cáncer. Y entonces saquemos prestado. Y sacan prestado y le empiezan a cobrar ya las cuotas de los intereses. Y después no tiene plata para coger el transporte. Y después resulta que se le acabaron las quimios y le mandaron otra cosa. Y entonces esto se vuelve una situación muy complicada. ¿Qué hacer? Entonces, pues hay organizaciones de la sociedad civil, como la organización que yo dirijo, que nos hemos dedicado a cubrir ese gasto de bolsillo para que la persona no abandone el tratamiento. Cifras como me decían al principio, el 50% de las personas de escasos recursos que son diagnosticadas con cáncer y que tienen este estrés financiero abandona el tratamiento. Entonces ese 50% ya no está en ningún momento dentro del sistema y haciendo tratamiento. De ese 50% que quedó, el 70% tiene riesgo de morir en el primer año que la persona que no tiene esos gastos y que no tiene ese problema importante de, como dices, no tengo con qué transportarme. Entonces voy y saco un, entre comillas, crédito gota a gota. Que además, imagínense eso afecta la calidad de vida, genera estrés en la persona, genera estrés en la familia. Si pudieron en algún momento comprar, no sé, un televisor, empiece a empeñar. Si pudieron, empiezan a hacer rifas. Entonces se genera tanto conflicto y estas personas tienen, como les dije, un riesgo de morir en el primer año que otras personas que no lo tienen lo sufren. Muchas personas en su edad productiva están en su trabajo normalmente y reciben la noticia, ¿no? Y son personas que sostienen una familia, que de pronto madres solteras o es el proveedor del hogar y reciben la noticia del diagnóstico de cáncer. En lo que ustedes han logrado establecer, ¿cuál es la actitud generalmente del empleador? Porque si toman un día de incapacidad, esa incapacidad igual el pago no es el 100% de su día laboral y es un 100% con el que esa familia cuenta, ¿no? ¿Cómo ha afrontado el sector que emplea a las personas con cáncer pues, los diagnósticos? ¿Ellos terminan renunciando o qué dicen las cifras? No, cuando una persona está inmersa formalmente dentro del sistema laboral, no tiene problema. Obviamente hay unas incapacidades y las cubren o el 100% de lo que es su valor y estas personas son protegidas por la ley. La garantía del derecho es, tú no puedes hacer que una persona renuncie porque está ante una enfermedad como un cáncer. Obviamente va a tener quimio y radio combinada, radioterapia, cirugía y unas incapacidades y el empleador por lo general lo protege. El problema es cuando no están en un sistema laboral formal, cuando yo soy la persona que vendo bolsas en el semáforo, claro, o que vendo dulces en esto y que, como dices tú, cuando soy una madre cabeza de hogar que tengo que dedicarme al aseo,
ahí sí se notan y se nota como los empleadores de estas personas informales, por decir empleadores, muchas veces dicen, no, mire, usted ya no está pudiendo llegar, entonces voy a conseguir otra persona. Y lo que hemos visto en nuestras investigaciones es cuando esa red, incluso por ejemplo de las señoras trabajadoras del servicio doméstico, empiezan a apoyar a su compañera para que pueda ir y le ayudan de peso en peso o dándole la crema, porque es que el sistema te cubre tratamientos, pero no te cubre la crema humectante. Esto eso vale. O te empiezan a dar la botella de agua, porque el sistema de salud te cubre, pero después de unas radioterapias tienes que estar hidratado. Y entonces, si estás en una ciudad donde no puedes abrir la llave, servirte un vaso y tomártela, sino que tienes que comprar agua que esté potable, entonces las amigas y los compañeros, y es cuando esa red empieza a funcionar y la red enferma. Porque cuando una persona es diagnosticada con cáncer, todo ese círculo cercano se enferma. Hay dos preguntas que le quiero hacer. Primero, ¿hay algún cáncer que sea más costoso que otros? O sea, ¿hay diferencias? No, por lo general. Todo sale casi igual. Claro, porque depende de la persona, depende de cómo está la enfermedad, si le tienen que hacer, como les dije, o quimio y radio combinada, quimio y radio separados, luego cirugía, luego tiene que venir a rehabilitaciones. Depende de la particularidad del paciente, de cuál es el tratamiento que tiene que seguir. Y pues obviamente las quimioterapias, las radioterapias, estos son enfermedades de altísimo costo. Perdón, y también hablábamos ahora de las cifras, la cantidad de personas que mueren por cáncer cuando no tienen los recursos, cuando tienen los recursos pues no les alcanza para todo, y también cuántas personas padecen de cáncer dentro de una familia, porque hay una estadística, o dentro de un grupo pues cercano. Hoy en día todos conocemos a alguien con cáncer. Puede que no esté dentro del círculo familiar, pero saben, uy, el primo de no sé quién le dio cáncer. Hoy todos conocemos. O el amigo de tal. En el año 2030, si no se empiezan a implementar políticas efectivas para prevención de cáncer y para todo lo que es diagnósticos tempranos, en cada familia va a haber alguien con cáncer. Por eso es muy importante, si bien el 40% de los cánceres se previene, el 40% de los cánceres se cura cuando se detecta a tiempo. Y un 20%, desafortunadamente, por las condiciones en que llegó, por el estadio de la enfermedad, por las condiciones en que está el paciente, va a fallecer. Pero si uno trabaja en ese 40 y 40, pues obviamente no va a llegar a esos niveles de mortalidad tan altos. Un 80% ahí que se puede recuperar. Claro, sobre todo ese 40% inicial de la prevención, que no tiene que llegar. Con estilos de vida saludables, con platos que son más coloridos, con no tantos ultraprocesados, con una disminución en el consumo de bebidas azucaradas, con cortarle al consumo de cigarrillo y dispositivos electrónicos de administración de nicotina. No le puedo pedir a una señora del servicio doméstico que vaya al gimnasio todos los días, claro, pero puede bajarse una parada antes. Una cuadrita antes. Una cuadrita. O a ustedes, suban las escalas y no suban ascensores, como estas cosas. Cuando uno hace esos estilos de vida saludable, está en ese grupo del 40%. Y cuando estoy en el otro 40% me tomo la citología, voy a que me hagan mi examen de próstata, no me expongo al sol y porque me salió de pronto un lunar rarito, consulto a tiempo. Cuando yo consulto a tiempo, puedo prevenir y tratar un 40%. Hablemos de la Fundación Ellen Reiner de Casas, porque si bien pues usted ha mencionado también que desde lo que debería proveerse desde el Estado, desde el Ministerio de Salud, desde los derechos que tenemos todos los colombianos en materia de cubrimiento de todas estas necesidades, hay mucha carencia aún en nuestro país. Todavía tenemos pues una brecha muy grande que cubrir. Pues la Fundación ha hecho un trabajo importante para atender a todas estas personas que tienen estas necesidades tan específicas. ¿De qué manera trabajan ustedes con las familias y los pacientes con cáncer? Nosotros desde hace más de 20 años estamos al interior de centros oncológicos apoyando a los pacientes, cubriéndoles ese gasto de bolsillo. Los equipos de talento humano, de trabajo social de los centros oncológicos, a través de sistemas y de modelos de gestión que hemos diseñado, nos envían a el paciente X y nos piden, mire, ese paciente necesita que le apoyen con el albergue. Esa señora le vamos a tener que hacer 28 sesiones de radioterapia, entonces necesita que le apoyen con el transporte. El albergue, porque mucha gente viene de las regiones. Sí, ¿no? Entonces así hacemos, nosotros les pagamos el transporte. Tenemos 14 proyectos que van desde el transporte hasta un proyecto final que se llama Alivio al Dolor y Respeto al Buen Morir, donde apoyamos con el funeral.
La idea es que muchas personas se les muere ni su para paciente eso. no, Claro, es que porque se no lo vuelve- tienes y tienes que tener solucionado el tema del funeral. Entonces vamos desde el pago del transporte, damos bonos de alimentación, porque hay pacientes que llegan a su consulta de ambulatoria, pero si tuvieron con qué llegar No y tienen montarse para al el bus, almuercito. no tienen con qué tomarse un tinto, no tienen con qué almorzar, y tienen que llegar alimentados. Para tomar una quimioterapia, una radioterapia no pueden llegar en ayunas. Entonces damos bonos de alimentación, albergue, elementos de vestuario. El sistema no te cubre medias de compresión, no te mangas del linfedema, muchas veces no te cubre la silla de ruedas, no te da el bastón, no te da el caminador, no te da las muletas. El sistema de salud no te va a dar el ring de coxis, el cuellito para que si estás en una silla no te hagas así y te dé un espasmo. Nosotros cubrimos todo ese gasto de bolsillo que va sumando. Y en paciente hospitalizado que llega de las regiones, que no tiene los recursos, vamos desde una pijama, desde una peinilla, desde la botella de agua. Muchos les dicen, te tienes que quedar hoy hospitalizado. Y no tienen la pijama. O están señoras que están en el servicio de ginecología, con un sagrado abundante. Necesita toallas sanitarias, vino sola. Puede que tenga con qué comprarse una toalla sanitaria. ¿Cómo se levanta de la camilla sangrando a ¿Quién va a pasar comprar? la calle a comprarse una toalla sanitaria? O no tienen un rollo de papel higiénico. En el caso de los pacientes que tienen que tener ostomías, que son elementos externos para poder eliminar desechos de su organismo, tenemos pacientes que han hecho alergia a la bolsa de colostomía que le da el sistema de salud, como el caso de un agricultor en el Socorro Santander, hizo alergia a las bolsas. Y una caja de bolsas de colostomía te vale 200, 300 mil pesos y te dura un mes. Cuando te ganas un mínimo, cuando trabajas por un jornal, No, y aparte no está trabajando porque está hospitalizado y está enfermo. exacto, y eres informal, porque eres agricultor en un terreno en Santander. Entonces cubrimos todo ese gasto de bolsillo, como les digo, desde el transporte, que es lo más importante. Porque si no hay transporte no llegas. Claro. Si no llegas, pues no puedes hacer tratamiento, hasta esto básico de una peinilla, una pijama, un papel higiénico, una toalla, unos guantes para el frío. Tengo cáncer y me da mucho frío, se me cayó el cabello, necesito un gorrito. Elementos de vestuario, elementos de aseo. Acabamos de dar toda la dotación de televisores de la sala de cuidado intensivo médico y quirúrgico del Instituto Nacional de Cancerología para evitar el delirio hospitalario en pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. Imagínense estar en una sala blanca, llena de paredes, con monitores todo el tiempo sonando, con luces blancas. Están en una unidad de cuidado intensivo, se despiertan, no saben ni qué hora es. Con nuestros televisores Por van la a poder mano tener ahí. arriba Bogotá, en sus pantallas, diciendo, uy, ustedes acaban de decir, son las 7:30 de la mañana. Y él dice, ay, hoy es 20 de noviembre. Cuando llega el médico le dice, ¿tú sabes hoy qué fecha? Claro, yo sí. 20 de noviembre, 7:30 de la mañana. Porque están en una unidad de cuidado intensivo, en una unidad de cuidado intermedio, hacen delirio hospitalario. Todo suena. Eso lo acabamos de hacer, por Y ejemplo. es que mire que, como lo va contando como punto a punto, muchas personas que de pronto no padecemos la Es enfermedad. impresionante Y las hay muchos- necesidades que rodean esta Y enfermedad. lo que usted acaba de decir, un saludo muy especial a las personas que de pronto están pasando por una situación muy difícil en este momento y nos están viendo. Pues claro, hay gente que dice, ay, ustedes allá sentados, pues sí, muy buenos, tranquilos. Y uno acá acostado, como usted dice, a veces no siente uno o no alcanza a dimensionar todo lo que está pasando allá. Lo más importante es la prevención, como usted nos dice, que hacemos parte del 40% de las personas que se pueden prevenir. Pero si alguien ya está en ese 20% o está en ese 40% y necesita ayuda, ¿cómo puede recibir esa ayuda de ustedes o de alguna fundación? En el caso de nosotros que estamos al interior de centros oncológicos, todo se hace a través de los equipos de gestión al usuario. Son los trabajadores sociales quienes identifican, el paciente va a los equipos de atención al usuario y le dice, no tengo con qué venir, no tengo con qué comprar esto. Y ellos, así no sea la Fundación Ellen Rignar de Casas, al interior de los diferentes centros en el país, hay fundaciones que estamos ahí para ayudar a los pacientes. En el caso nuestro, pues Instituto Nacional de Cancerología, Hospital La Samaritana, Oncólogos de Occidente, o sea, diferentes instituciones. Pero lo más importante, un paciente tiene esta necesidad, diríjase al trabajador social de su centro oncológico y el trabajador social, que hace una labor impresionante,
le ayuda a direccionar, acá tenemos la fundación tal, Pedir ayuda, tal, pedir o la ayuda. fundación Ellen Rigner, venga y le enviamos esta ayuda y ellos se la dan. Diana, qué trabajo tan impresionante que hacen ustedes, que estas fundaciones que se ponen la camiseta para acompañar con esos pequeños detalles que le cambian la vida y los días a estas personas que están atravesando por una enfermedad tan compleja. Un último mensaje para todas las familias y de pronto estos pacientes que se sienten solos, desamparados con esta enfermedad tan compleja. Y nada, muchísimas gracias por compartirnos esa experiencia que ustedes hacen. Gracias a ustedes, decirle a las personas que no están solas, que siempre hay en los centros oncológicos y en las instituciones equipos de fundaciones y organizaciones que les pueden ayudar, y gracias a ustedes por estar ahí diciendo el día, la hora, quién es el presidente, porque eso ayuda a que aterricemos a estos pacientes en unidades de cuidados intensivos o unidades intermedias a saber qué día es. ¿Y sabe qué día es hoy? Hoy es 20 de noviembre. Día del psicólogo. Día del psicólogo. Feliz día. Asumirse. Muchísimas Muchas gracias por esa a labor ustedes. tan importante. Por ayudar a todos, porque día a día hay personas como usted y como miles que se levantan a ayudar. Hay uno que otro que levanta por ahí a hacer Y también daño, quien quiera ayudar a pero una fundación como ayudar. estas, pues unirse a estas causas. Claro que sí. Gracias Muchísimas por este gracias. tema y por su presencia Gracias. aquí.